Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de fisiología de la sangre. Es bueno primero dar una definición sobre la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado y vamos a ver más tarde sus funciones. Tiene diferentes características. Por ejemplo, un 8% de peso corporal está formado por sangre. Vamos a suponer que una persona pesa 70 kilogramos. Si yo calculo 8% de 70 kilos, 5.6 kilogramos, más o menos es el peso de la sangre de cada persona. O sea, 8% de peso corporal está formado por la sangre. Eso es más o menos 5.6 litros. Así que a partir de ahora no debemos pensar que todas las personas tienen 5 litros de sangre. No es verdad, eso depende de su peso corporal. Si la persona tiene 100 kilogramos, usted lo multiplica por 8% y te da 8 kilogramos o más o menos 8 litros. Entonces una persona de 100 kilogramos tiene 8 litros de sangre. En cuanto a la temperatura es el mismo que temperatura corporal, de 37.5 grados de Celsius, y también como es un regulador de la temperatura de sangre puede elevarse dependiendo de la situación del paciente. El pH ronda alrededor de 7.4, es de color rojizo. Es una de las características de la sangre. ¿Por qué color rojizo? Por la presencia de hierro a nivel de hemoglobina, que da esa característica de color rojo a la sangre. Y tiene una densidad de 1000 más o menos 57. Vamos a ver cuáles son diferentes composiciones de la sangre. La sangre está formada por dos elementos muy importantes. Tenemos plasma, un 55% de la sangre está formado por plasma y un 45% está formado por elementos formes. Y una pequeña cantidad que ni siquiera, si usted hace la suma entre plasma y eritrocito, ven que da 100%, o sea, una cantidad mínima está formado por glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar a nivel de plasma? A nivel plasmático nosotros encontramos agua, que es su mayor consideración, o sea, mucha agua en plasma encontramos proteínas, diferentes tipos de proteínas que vamos a hablar. Encontramos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Y también se encuentran diferentes gases como el oxígeno y el CO2, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos formes son parte de la sangre, que son células, ¿no? Entre ellos tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos y tenemos las plaquetas. Entonces, esos son los elementos formes o celulares que encontramos dentro de la sangre. Entonces, la gran parte de la sangre está formado por plasma con su color ambarino, y que es también un vehículo donde los elementos formes pueden ser transportados. La sangre tiene diferentes funciones, vamos a mencionar esas funciones, pero antes yo quiero que usted entienda el concepto de
hemostasia y homeostasia. Hemostasia es detener una hemorragia. Esa es una de las funciones de sangre por sus factores de coagulación. Pero cuando hablamos de homeostasia, eso tiene que ver con el equilibrio interno en el cuerpo, interno con externo en el cuerpo humano. Pero entonces recuerden que no confundirse esos dos conceptos. Hemostasia, que tiene que ver con la coagulación, y la homeostasia, que tiene que ver con el equilibrio entre el medio interno y el medio externo en diferentes componentes corporales. A nivel celular, podemos decir, también a nivel macro. ¿Cuáles son diferentes funciones de la sangre? Vamos a ver cuáles son diferentes funciones de la sangre. Una de las funciones de sangre, vamos a poner aquí. Número 1, podemos hablar de transporte. La sangre hace transporte de diferentes sustancias, como transporte de nutrientes. Nutrientes como proteína, etc. Todo el elemento que nosotros necesitamos llevarlo del sistema gastrointestinal, por ejemplo, hacia las células, eso lo hace sangre, o sea, ocurre por medio de transporte a través de la sangre. O sea, participa en transporte de los nutrientes, también transporte de gases como el oxígeno y el CO2. También participa en transporte de hormonas. Recuerden, las hormonas, en especial cuando hablamos de ese tipo de transporte, hablamos de hormonas endócrinas, que son hormonas que se transportan a través de la sangre. También hay otras funciones como regulador de la temperatura corporal. Regulador de la temperatura corporal es muy importante. También participa en un equilibrio ácido básico, equilibrio ácido básico, y también participa en mantenimiento de la osmolaridad, un equilibrio en la osmolaridad plasmática, una osmolaridad plasmática. ¿Ok? Y también tiene que ver con sistema de homeostasia que mencionamos, que es la coagulación sanguínea. Tiene que ver con la coagulación, con sus factores de coagulación, y también es muy importante en funcionamiento del sistema inmunológico en el cuerpo. Estas son las funciones principales de la sangre. Ahora vamos a ver. Hay un concepto muy importante que cometen muchos errores los estudiantes, los médicos, la diferencia entre suero y plasma. Si nosotros dejamos en un tubo de ensayo una cantidad de sangre y lo dejamos reposar esa sangre, vamos a ver que plasma se va a ir formándose. O sea, si hacemos una división sin coagulación, entonces vamos a tener plasma y vamos a tener una línea y después elementos fuertes. Esa es la teoría, ¿no? Que hay diferentes partes. O sea, nos dicen, mira, la sangre tiene dos partes, plasma y elementos fuertes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? Sin perder los factores de coagulación, lo que tenemos aquí es plasma. O sea,
si todavía en la sangre yo tengo factores de coagulación, entonces estamos en la presencia de ¿qué? De plasma. Pero si se consumen factores de coagulación, o sea, la sangre que yo tengo en ese tubo se coagula, ya no tengo plasma, tengo suero. Esa es la diferencia. Entonces, podemos decir que el suero es el mismo plasma, pero sin factores de coagulación. Esa es la diferencia entre plasma y suero. Ahora, ¿qué significa hematopoiesis? Hemato significa sangre, poiesis, producción. Hematopoiesis es el proceso de producción de sangre en el cuerpo humano. Pero antes de hablar sobre hematopoiesis, vamos a ver cuáles son diferentes sitios donde se produce sangre durante diferentes etapas de la vida de un ser humano. Es muy interesante ese concepto. El primer trimestre de la vida, podemos decir vamos a ponerlo aquí, el primer trimestre de la vida intrauterina, tenemos la participación de saco vitelino, donde hay producción de sangre. Pero el segundo trimestre de la vida intrauterina, los órganos como hígado, el hígado vaso y también ganglios linfáticos son los que producen la sangre. En el tercer mes o el tercer trimestre, entonces todos los huesos del niño ya están formados y comienzan a producir sangre. Cuando nace el niño, todos los huesos al nacer, luego de nacer, todos los huesos participan en la formación de la sangre y eso puede durar hasta 6 años de edad. Pero a partir de ese momento los huesos dejan de producir sangre, todos ellos, y solamente algunos se quedan con la función de hematopoiesis, como en caso de esternón, como en caso de huesos largos, como fémur, como húmero, y las costillas, por ejemplo. También hay huesos ilíacos, los huesos ilíacos, de la cadera. Todos esos son los huesos que comienzan a producir la sangre. Ven cómo van desarrollando desde saco vitelino en primer trimestre, hígado, vaso, ganglio linfático en segundo trimestre, en tercer trimestre todos los huesos del cuerpo. Cuando nace el niño, todos los huesos producen la sangre hasta los 6 años y luego va disminuyendo el número de los huesos productores de la sangre. Hay algo muy importante que yo debo mencionar aquí antes de seguir, que con la edad, el proceso de hematopoiesis disminuye. Disminuye el proceso de hematopoiesis. Quiere decir que una persona adulta, la hematopoiesis es el mínimo. Quiere decir que la hematopoiesis, mientras la persona está en proceso de desarrollo, aumenta. Pero cuando llega a la edad adulta y llega a tener edades más avanzadas, disminuye la hematopoiesis. Y eso tiene que ver con una relación muy estrecha con dos hormonas. Uno es la testosterona y otro es la eritropoyetina, que sobre eso vamos a hablar en otro video.
testosterona y la eritropoyetina, dos hormonas muy importantes que participan en poiesis. Pero en especial la testosterona, que existe también en las mujeres, pero cantidades mínimas, mientras se eleva la edad del paciente y va cayendo, o sea, mientras se acerca a vejez, disminuye la concentración de testosterona y eso puede llevar con mayor frecuencia a una anemia. A una anemia. Ok, vamos a volver a hematopoiesis. La hematopoiesis ocurre a nivel de la médula ósea, donde encontramos células madre hematopoyéticas. Esas células madre hematopoyéticas se dividen en células madre mieloide y células madre linfoide. A partir de células madre mieloide vamos a tener estos colonos llamados megacariocitos que dan origen a aquí tenemos megacardioblastos que dan origen a megacariocitos, que son un conjunto de plaquetas unidas que cuando esos megacariocitos salen hacia el corriente sanguíneo, se dividen y forman plaquetas. También tenemos origen de proeritoblastos que dan origen a reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, y cuando entran en corriente sanguíneo, esas células se convierten en eritrocitos o glóbulos rojos. También tenemos los mieloblastos, que dan origen a serie blanca, o sea, los glóbulos blancos. Tenemos los basófilos, los neutrófilos y eosinófilos. Pero es muy interesante que uno de esos serie de blanco, que es los monocitos, vienen formándose a partir de monoblastos. Entonces, células madre linfoides dan origen a linfoblastos. A partir de linfoblastos podemos ver las células natural killer, que son células muy importantes en combatir con las células cancerígenas, y dan origen a linfocitos pequeños, o sea, linfocitos T y linfocitos B. ¿Ok? Ese es el árbol donde podemos ver cómo se desarrollan diferentes tipos de células sanguíneas a partir de células madre hematopoyéticas. Y recuerden que el origen de todo esto es la médula ósea. Bien, vamos ahora a ir avanzando un poquito más para yo explicar algo muy importante. Recuerden que mencionamos que a nivel de plasma existen proteínas. Esas proteínas son de diferentes formas. Tenemos proteínas llamadas albúminas. Esto lo vamos a mencionar solamente para dejar el resto para otro día. Entonces, ¿cuáles son diferentes proteínas que encontramos en plasma? Nosotros tenemos la albúmina. Esa es la proteína plasmática más abundante. También tenemos las globulinas, y también tenemos fibrinógeno. Entonces, tenemos albúmina, tenemos la globulina, la globulina y tenemos fibrinógeno. Albúmina tiene su función muy importante en transporte de medicamentos. También tiene que ver con formación de la presión oncótica, o sea, participa en transporte y también formación de la presión oncótica, que hablaremos sobre esa presión en otra ocasión.
La globulina tiene que ver con el sistema inmune, donde hablamos de los anticuerpos, y el fibrinógeno tiene que ver con la coagulación sanguínea, es parte importante de la coagulación. Coagulación sanguínea. Esos son diferentes tipos de proteínas que nosotros encontramos a nivel plasmática. Con eso terminamos el primer video sobre fisiología de la sangre. Espero que pude explicar de manera simple y dando una introducción sobre fisiología de la sangre. Esperamos verlo ustedes en los próximos videos. Muchas gracias.